Hola mundo, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien de salud, que es lo más importante en este momento. Les he traído un tema que necesitaba completarlo, creo que del año pasado, donde yo explico los factores de seguridad que se aplican a los diagramas de interacción de columnas. Necesitaba cerrar con este tema, pues es un tema que les debía desde hace mucho tiempo. Ahora, cuando se trata de columnas de hormigón armado y cuando se trata de un tema como este en específico, existe mucha teoría por detrás de este video. Yo quisiera que la mayoría de ustedes vean este video. Bueno, yo quisiera que la mayor cantidad de gente pueda llegar a este video eh, y entenderlo. Y para eso yo necesito generar un poquito de contexto. Necesito explicar un poco los temas anteriores sin repetirlos, solamente mencionándolos para que ustedes, si es que no los han visto, puedan recurrir a esos videos, verlos antes y luego llegar acá. En los videos anteriores lo que habíamos hecho es estudiar sobre compresión axial de columnas, luego habíamos entendido un poco de flexocompresión en sus principios básicos, luego flexocompresión de las columnas de hormigón armado, luego hemos hecho un programa de un diagrama de interacción que nos marcaba la frontera límite de la resistencia a una columna de hormigón armado sometida a flexión y a compresión. Y acá lo que vamos a hacer es, a ese diagrama le vamos a aplicar un factor de seguridad. El factor de seguridad que nos pide la norma, que en realidad no es muy complicado, pero necesita ciertas consideraciones. Entonces vámonos justamente a ese contexto, ¿ok? Cuando nosotros hemos comenzado el estudio de hormigón armado, de las columnas de hormigón armado, habíamos nosotros entrado dentro de los conceptos de resistencia axial de una columna simplemente. Entonces, cuando nosotros estudiamos compresión axial nos encontramos con una sola formulita. Esta formulita se las voy a dejar en el enlace junto con todo lo que estoy hablando. Se los voy a dejar en orden en el enlace para que lo estudien si quieren. Y esta fórmula lo que hace es darnos la capacidad o la resistencia de una columna solamente cuando está cargada axialmente. Este concepto incluso lo he programado en mi página web. Ustedes tienen un programita en mi página web donde ustedes ingresan los datos de la sección transversal de la columna, ingresan la cantidad de acero que tiene esa columna y automáticamente el programa les devuelve la resistencia o la capacidad de carga de diseño, ya aplicados los factores de seguridad, en kilonewtons y también en toneladas, ¿sí? Para que lo vean si quieren. Bien, entonces nosotros tenemos esta fórmula. Esta fórmula nos sirve para dos situaciones. Una, para predimensión y dos, para casos sin flexión. Cuando nosotros estamos ante un caso de predimensión es bastante útil esta fórmula porque cuando nosotros modelamos una estructura en un programa de análisis estructural o de solicitaciones, para tener las solicitaciones, nosotros necesitamos ingresar una sección a ese programa. No podemos simplemente dibujar un pórtico y que nos entregue solicitaciones a partir de cargas. Necesitamos una sección. Entonces, para conocer la sección de las columnas tentativa, necesitamos nosotros utilizar esta formulita. ¿Sí? Con esas secciones introducimos los datos al programa y nos devuelve solicitaciones. Y a partir de esas solicitaciones ya podemos continuar con el diseño. Ya vamos a llegar a eso en un momento. El siguiente caso es de columnas sin flexión, que prácticamente no existen en ningún lado. ¿Sí? No existen columnas que no estén flexionadas, lastimosamente. Entonces, ahí termina el propósito de esta fórmula. Una vez entonces que hemos hecho la predimensión de nuestras columnas, nos vamos al modelo de nuestra estructura que va a tener flexocompresión. Aquí yo tengo un pórtico que está cargado con cargas verticales y con cargas laterales. Incluso si el pórtico solamente tuviera cargas verticales, las columnas van a generar flexión. Y esa flexión se ve reflejada. Voy a presumir una lupita que tengo aquí. Si yo acerco, entonces yo voy a analizar este elemento de columna aquí. Lo que voy a tener es una combinación de axial con flexión, ¿no? Es muy raro que yo tenga un diagrama que sea diferente a este. Generalmente los diagramas de momento flector, este es un diagrama de momento flector de una columna, generalmente los diagramas de momento flector son muy similares a este que están viendo acá en rojo. Rara vez es distinto, como les digo.
¿sí? Incluso cuando nosotros estamos estudiando sismo, viento, las columnas, por no tener carga intermedia dentro de la cara de la columna, generalmente se tiene un diagrama que es recto. Ahora, ¿qué pasa con este diagrama? Nosotros tenemos la columna que le estamos estudiando a partir de aquí. Y esta columna va a tener PU, que es la denominación de las cargas axiales, ¿sí? Cuando una columna se comprime bajo efectos de cargas mayoradas, la norma nos pide que factoricemos o que mayoremos las cargas, que las multipliquemos por factores mayores a 1, dependiendo de la incertidumbre de la carga. Entonces este PU es eso, es la solicitación axial producto de todas las cargas mayoradas. M1 y M2 son los momentos mayorados en los extremos de la columna, producto del caso más desfavorable. Y una vez que tenemos nosotros estas solicitaciones, de toda la columna, o sea, de los momentos en los extremos, nosotros obtenemos el mayor, ¿sí? Obtenemos el mayor momento. En este caso, M2 suele denominarse al mayor de los dos momentos de los extremos. Y nosotros denominamos a ese momento MU. Una vez que tenemos entonces la carga PU y el momento MU, este par de datos van a ingresarse dentro del diagrama de interacción. Quiero que se acuerden entonces de estos dos valorcitos. Voy a utilizar un marcador rojito para ir sobremarcando lo que tenga acá. Entonces, quiero que se acuerden por favor de estos dos valores. PU y MU son los momentos y carga solicitantes de esta columna. ¿Ok? Bien, hasta ahí entonces estamos claros. Vámonos a la siguiente diapositiva. Y vamos a ocultar la lupita. Listo. Bien. En los siguientes videos, lo que habíamos hecho, bueno, en los siguientes videos anteriores, en los anteriores videos, mejor dicho, lo que habíamos hecho es conocer el comportamiento conceptual de una sección cualquiera, no de una columna de hormigón armado, sino de una columna cualquiera sometida a flexocompresión y cómo se obtenía un diagrama de interacción. Este es un principio básico de resistencia de materiales. Luego nos hemos introducido dentro de los conceptos de hormigón armado, entendiendo cuáles son las fórmulas, hemos deducido las fórmulas para conocer la resistencia a flexocompresión, ¿sí? A partir de esas fórmulas, nosotros en el siguiente video hemos programado en Excel estas fórmulas, las hemos introducido a Excel de tal forma que se cree una tabla. Esta tabla lo que hacía luego era generarnos varios puntitos, que lo que hacían estos puntos era generar una estela que describía una línea, y esta línea lo que hace es describirnos, o lo que hace es mostrarnos cuál es la resistencia nominal de la columna. Esta resistencia nominal está graficada de esta manera en un eje coordenado donde las abscisas corresponden a los momentos y las ordenadas a la carga axial. Entonces, ¿se acuerdan del concepto de la columna que tenía antes? Del par de datos PU-MU. Entonces, esos entran acá. Yo tengo el diagrama de interacción a partir de los datos que les he explicado en anteriores videos. Esta es la resistencia a compresión de la columna combinada con flexión. Entonces, yo entro con mi par de datos, entro con PU aquí, ¿sí? Con el dato de PU, y entro con MU desde aquí abajo. Y donde se encuentran estas dos líneas, que corresponden a una coordenada al final, esta es la solicitación de la columna, la solicitación real de la columna. Y esta línea negra es su resistencia. Entonces, si este puntito de acá, que es la solicitación, está dentro de todo este espacio conformado por los ejes junto con la curva, quiere decir que nuestra columna resiste a las solicitaciones. Sin embargo, si por ejemplo yo incrementara, sea el momento, sea el axial o sea uno de los dos, vamos a incrementar en este caso el momento. Imagínense que el momento ya no es de 30 megapascales, sino es de 80 megapascales. Entonces automáticamente MU crece hasta aquí. Y nosotros nos encontramos ante una situación donde el par ordenado, la coordenada, ya se sale, fíjense este puntito, se sale fuera del diagrama de interacción. Eso quiere decir que las solicitaciones están rompiendo a nuestra columna, ¿no? Están por fuera del diagrama de interacción. El diagrama de interacción se grafica en función a estas dos formulitas. Lastimosamente, estas dos fórmulas todavía tienen muchas variables. Bueno, tienen
más que variables tienen incógnitas. De todas estas fórmulas nosotros no sabemos cuánto vale A, no sabemos cuánto vale el esfuerzo del acero, tanto a compresión como a tracción. Noten, esto ya se los he explicado en anteriores videos, todos los símbolos que están con apóstrofe corresponden a símbolos que están por naturaleza comprimidos. Entonces, acá todavía no podemos graficar la curva porque tenemos muchas incógnitas dentro de la ecuación. Todos los demás son datos. ¿Por qué son datos? Porque cuando nosotros construimos una columna, generalmente conocemos la resistencia, conocemos las dimensiones y es básicamente lo que tenemos acá, ¿no? Y conocemos la ubicación de los aceros, que son los D y D', y además conocemos la sección de los aceros, que son el AS' y AS. Lo que no conocemos es a qué solicitaciones está esforzado el acero y cuál es la altura del bloque de compresión del hormigón. Entonces aquí tienen todas esas variables, las voy a dejar ahí para que en algún momento pausen el video si es que necesitan y las copien. Y bueno, lo que les decía, nuestras incógnitas son la altura del bloque de compresión y los esfuerzos de los dos aceros que tenemos acá abajo. Ahora, todo eso se resuelve igual de anteriores videos, se resuelve mediante estas fórmulas, donde el esfuerzo tiene que ser menor al esfuerzo de fluencia y que tiene que obedecer a esta fórmula que está en función a un diagrama de compatibilidad de deformaciones, ¿no? Lo mismo pasa con el esfuerzo a tracción y lo mismo pasa con el bloque de compresión. Este beta 1 está en función a unas formulitas que las sacamos de la norma, que están acá, que también las he explicado antes. ¿Y cómo se conforma el diagrama de interacción de esta columna? Se conforma en función a valores que yo me doy de C, donde C es la distancia de la fibra más comprimida de la columna al eje neutro de esta misma columna. Todo esto lo he explicado en anteriores videos, lo voy a dejar en la descripción abajo para que ustedes puedan estudiar los videos con más calma. Fíjense, aquí en la tabla del diagrama de interacción que hemos dibujado, el diagrama de interacción está acá, ¿no? Bien bonito está aquí, lo hemos programado en anteriores videos. Yo he ido variando C, me he ido dando valores arbitrarios de C, desde valores muy pequeños hasta valores muy grandes de varios metros, que incluso son mayores a la dimensión más larga de la columna. Fíjense, 30, 60, 100 metros. Y a partir de todos estos datos yo he graficado, variando todos estos datos de C, yo encuentro diferentes valores tanto del bloque de compresión como de los esfuerzos del acero para encontrar todos estos puntitos, toda esta estela de puntos que se generan para poder dibujar mi diagrama de interacción. Sobre este diagrama de interacción yo tengo que aplicar entonces factores de seguridad. Vamos a eso entonces ahora. Nosotros sabemos que lo que caiga dentro del diagrama de interacción son solicitaciones resistentes y lo que cae fuera son fallas. Sin embargo, aquí si estamos, por ejemplo, con una solicitación que esté muy cerca de nuestra frontera, esta solicitación puede ser muy susceptible a hacer fallar la columna debido a que esta columna de hormigón armado está sujeta a varias variables. Por un lado, puede que para esta columna precisamente, donde nosotros tenemos una solicitación muy fuerte cerca acá, tengamos un hormigón que no cumpla con la resistencia característica mínima requerida en construcción. Puede que se le haya aumentado más agua, puede que justo esta columna la hayan golpeado, puede que no la hayan curado bien. Si notan, el hormigón entonces está sujeto a muchas variables. Y estas variables hacen que este diagrama de interacción se vuelva tal vez un poquito más chiquito. Y si nuestra solicitación está muy cerca al diagrama de interacción, entonces, ¿qué pasa? Si esta línea negra, por los factores que les he explicado, llegara a reducirse, entonces esta solicitación ya va a estar por fuera de nuestro diagrama y va a hacer que la columna falle. Entonces es por eso que nosotros necesitamos aplicar ciertos factores de seguridad a este diagrama. ¿Cómo hacemos eso? Bien. En vez de diagrama de interacción, ahora vamos a hablar de la resistencia de diseño de la columna. Y en la resistencia de diseño lo que tenemos que hacer es a las resistencias. Aquí sobre las resistencias quiero mencionar algo. P sub n y M sub n se denominan resistencia axial nominal. Este N se refiere a nominal, que quiere decir la máxima resistencia que puede soportar nuestro elemento, ya sea axial o ya sea a momento. Entonces, P sub n, resistencia axial nominal, y M sub n, resistencia axial a momento. Estas dos
estas dos resistencias, ¿no?, que conforman todos estos puntos, necesitamos entonces aplicarles un factor de seguridad. Ese factor de seguridad se lo denomina phi. Y ese phi está acá. Y que para columnas, especialmente cuando estamos hablando de columnas con estribos, vale 0.65. Cuando nosotros tengamos columnas con una espiral como refuerzo transversal, este phi aumenta a 0.70. Sin embargo, no voy a entrar a eso porque generalmente las columnas se las refuerza con estribos. Son los casos más típicos por su sencillez de construcción. Y es por eso que yo voy a hablar acá solamente de columnas que estén reforzadas con estribos. ¿Ok? Entonces acá nosotros tenemos este factor de seguridad aplicado a todas estas fórmulas. Cuando nosotros aplicamos el factor de seguridad, aquí me falta un pequeño paréntesis, lo vamos a dibujar aquí. Entonces, cuando nosotros aplicamos este factor de seguridad a todas estas expresiones, 0.65 de toda esta expresión, tanto para la resistencia nominal axial como de momento, se genera un nuevo diagrama, que es un diagrama más chiquito. Nosotros necesitamos obedecer este diagrama para poder diseñar nuestras columnas. Entonces, la solicitación que teníamos antes, esta de aquí, ¿no? La solicitación que teníamos antes, que yo la había llamado PU y MU, estas dos solicitaciones, necesito traerlas a esta parte, acá, aquí, ¿no? Entonces esas las graficamos. Si nuestra solicitación estuviera por fuera del diagrama verde, entonces nosotros, por más de que nuestra columna resista, no está resistiendo con los factores de seguridad necesarios. No es una columna segura. Entonces, si nuestro PU y MU están en este punto, nosotros necesitamos rediseñar nuestra columna. Necesitamos incrementar las secciones o el acero de esta columna para que todo este diagrama se haga más grande y nuestras solicitaciones entren dentro de nuestro diagrama verde. Sin embargo, si nuestras solicitaciones cayeran dentro de este diagrama, dentro del diagrama verde, entonces sí estamos ante una columna bastante segura, lista para ser construida. ¿Sí? Ya está diseñada, lista para ser construida, aunque no tan rápido. Todavía necesitamos verificar pandeo y eso es un proceso que lo vamos a ver más adelante, no en este video, sino en otros, donde tengamos que verificar si esta columna efectivamente no se pandea producto de las solicitaciones PU y MU que tenemos acá. Es mucho tema, yo sé que es mucho tema, pero lastimosamente así es el hormigón armado. Es un tema, es una materia complicadita, ¿no? Complicadita en varios aspectos. A ver, aquí voy a aumentar mis paréntesis que se borran cada que suprimo lo que haya dibujado. Bien, entonces, una vez que aplicamos este phi de 0.65, que parece una tarea bastante sencilla, todavía tenemos que tomar ciertas consideraciones dentro de nuestro diagrama de interacción. ¿Cuáles consideraciones? Hay dos aspectos acá que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos muy cerca de la compresión pura o cuando estamos muy cerca de la flexión pura, ¿sí? Esos aspectos los vamos a ver uno a uno. Entonces, cuando estamos cerca de compresión pura, vamos a nosotros nuevamente traer nuestra lupita a este lado. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos compresión pura? Nosotros tenemos un elemento de columna que está comprimido, sumamente comprimido, que no tiene flexión. MU se tira a cero, se va hacia el cero. Y nosotros podríamos tranquilamente, imagínense, vamos a dejar nuestra lupita aquí arriba. Imagínense que yo tengo una solicitación axial que tiene un PU muy grande. Voy a borrar esta linecita de acá. Entonces, lo que les decía, cuando yo tengo una solicitación muy grande axial, que está más o menos por acá, y que casi no tiene momento, entonces yo estoy ante un punto más o menos en este sector. Ahí está. MU es muy pequeño o es igual a 0. El punto entonces es prácticamente compresión pura. Noten acá, como yo no tengo momento, todo este sector de aquí, cuando yo, producto de las solicitaciones, caigo más o menos por esta franja, estoy ante una franja de solicitación pura. Cuando yo caigo dentro de esta franja de aquí, estoy ante un sector de flexión pura, ¿no? Noten que PU sería, si yo estoy por este sector, por esta área, PU sería muy pequeño y MU sería muy grande. Ya vamos a hablar de eso en un momento. Y generalmente cuando estamos por aquí estamos ante un caso de compresión con flexión que es más o menos equitativa. Ahora,
¿Qué pasa cuando nosotros estamos acá? Imaginen que yo tengo una columna que está con un PU que es bastante fuerte, un MU que es un momento solicitante que es bastante débil, y nosotros caemos sobre este puntito de acá. Según el diagrama de diseño de nuestra columna, este verde, nosotros aprobamos para que nuestra columna pueda ser construida, ¿no? En teoría, esta columna me resiste a las solicitaciones. El verde resiste al puntito rojo. El problema es que generalmente las columnas muchas veces están sujetas a momentos flectores que nosotros no hemos podido predecir, ya sea una columna que está extraplomada ahí, por más de que nosotros pensemos que esta columna solamente está sometida a cargas axiales, si en obra esta columna llega a vaciarse extraplomada, entonces se generan momentos flectores accidentales en los extremos de esta columna. Momentos que no estamos considerando en el análisis. El análisis nos dice aquí que producto de las cargas verticales, si esto ha sido construido según los planos, aquí yo tendría momento flector producto del análisis, que aquí me está dando que es prácticamente cero, ¿no? Entonces yo puedo diseñar la columna ahí. Otro caso es que existan cargas sísmicas, por ejemplo, que no hemos tomado en cuenta en nuestra construcción, o cargas de viento, que son más fuertes a las estipuladas por la norma, por lo que nosotros hemos considerado, que van a hacer que el momento, este MU, crezca un poco. Y si este MU crece un poco, por ejemplo hasta acá, y nosotros no lo hemos tomado en cuenta, ¿qué va a pasar con el punto? Se va a desplazar hacia la derecha. Y especialmente en este sector de acá, eso puede pasar muy fácil. ¿Por qué? Porque el diagrama termina en punta. Y si el diagrama termina en punta, es muy fácil salirse del diagrama con un momento no considerado. Es por eso que si nosotros estamos en este sector de la norma nos dice mejor no nos acerquemos a esta punta para el diseño, ¿sí? Entonces vamos a borrar. Entonces la norma nos dice no se acerquen acá, no se acerquen a esta punta. ¿Qué hacemos entonces? La descabezamos, le vamos a quitar la cabeza. ¿Y cómo hacemos eso? En este sector de compresión pura, nosotros a phi por P sub n, que es toda esta curva, ¿no? que es toda esta ecuación de acá, vamos a ponerle un techo de tal manera que no sobrepase 0.8 de phi por P sub 0, donde P sub 0 es este puntito de acá que ustedes lo están viendo. A ver, vamos a quitar la lupa, ya no nos sirve mucho. Ahí está. Entonces, si P sub 0 es este punto acá, que corresponde a la resistencia de compresión pura de nuestra columna, a este P sub 0 nosotros le vamos a multiplicar no solamente phi, porque a P sub 0 multiplicado por phi es este valor, sino que le vamos a multiplicar también 0.8, de tal manera que se descabece este diagrama de acá arriba de esta forma. La línea punteada ya no nos sirve y nuestro diagrama de interacción de diseño va a ser este de acá. Ya lo vamos a programar en un momento, ¿ok? Bien, ahora vámonos a averiguar qué sucede aquí en este sector de acá, ¿no? En este sector de flexión pura. Cuando nosotros estamos ante una situación de momentos muy fuertes y de axial cercana a cero, que suele darse generalmente en últimos pisos, cuando yo tengo, por ejemplo, una columna y tengo una viga de último piso, muchas veces pasa que esta columna es bien delgadita, ¿no? En algunos lugares se construye con 20 por 20, en otros con 25 por 25. Aquí tengo otra columna y continúa la viga. ¿Qué sucede en estos casos? Yo tengo una carga acá encima que lo que hace es generar una flexión muy fuerte en la viga, y esta flexión de la viga lo que hace es transmitir la flexión en la columna. Por otro lado, esta viga probablemente no tenga mucha carga. La flexión va a ser relativamente grande debido a la luz que existe, pero la carga axial que llega a la columna puede ser muy baja. Entonces nosotros estamos ante un caso donde vamos a tener una solicitación axial PU que sea muy baja, pero que tenga una solicitación de momento muy alta. En estos casos nosotros estamos ante un elemento que se comporta más como viga que como columna, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes cuando han estudiado vigas? Porque si ustedes están viendo este tema es porque ya han visto vigas. Vigas es el primer tema que se ve en la materia de hormigón armado. Entonces, si ustedes recuerdan vigas, ¿se acuerdan del factor phi que se le aplicaba a nuestra resistencia nominal para obtener la resistencia de diseño? En vigas, phi de viga era igual a 0.90.
Y cuando yo estoy aquí en un diagrama donde las solicitaciones se acercan mucho a flexión pura, no puede ser que yo tenga un factor phi que sea de 0.65. Si mi elemento está siendo prácticamente flectado solamente, aquí yo necesito aplicar un factor de 0.9 en mi diagrama. Entonces la norma lo que dice es, en función al comportamiento de la columna, si empieza a comportarse como viga, ya no le vamos a aplicar un factor de seguridad tan estricto a nuestra resistencia nominal de diseño, tanto axial como de momento. Lo que vamos a hacer es empezar a aplicarle un factor de seguridad de 0.9. ¿Ok? Entonces, el factor de seguridad de 0.65 va a sufrir una transición a partir de este punto, que es el punto de cuantía balanceada, ya lo vamos a ver en un ratito. Va a sufrir una transición que va a hacer que el diagrama crezca en este sector, donde a partir de aquí hasta acá nosotros vayamos a tener un factor que va incrementándose progresivamente hasta que aquí valga 0.9. El factor de seguridad phi aquí, cuando nosotros estemos en un caso de flexión pura, va a transformarse en 0.9. ¿Cómo hacemos eso? Vámonos aquí. Bien, en las condiciones adicionales, entonces la primera es de compresión pura y la segunda es de flexión pura. Nosotros necesitamos una transición de phi 0.65 a phi 0.9. Para entender esta transición, yo me he preparado unas cajitas de fósforo que me van a servir muy bien para explicar el concepto. Vamos a explicar primero flexión. Cuando yo estoy ante un elemento, ya sea vertical o horizontal, para la norma ACI no existe columna y viga como tal. Sí existe, pero los diferencia en función a su comportamiento, no tanto en función a su posición. No por estar echado va a ser viga, no por estar parado va a ser columna, necesariamente. ¿Sí? Entonces, este elemento, que puede estar parado o echado, va a ser un elemento sometido prácticamente solamente a flexión. Cuando yo tengo prácticamente flexión solamente en este elemento, entonces empiezo a aplicar flexión y ¿qué pasa? Empieza el elemento a abrirse desde abajo. Fíjense las fisuras que yo tengo aquí abajo, ¿no? Lo que hacen estas fisuras es empezar a traccionar el acero. Lo traccionan de tal forma que empiezan a hacerlo fluir. Las fisuras son tan grandes que generalmente el acero en esta parte de aquí abajo se empieza a fisurar. ¿Cuánto se fisura? Se fisura una deformación unitaria mayor a 0.005. Si ustedes recuerdan de vigas, si ustedes recuerdan los conceptos de vigas, nosotros teníamos falla controlada por tracción, falla controlada por compresión y teníamos una zona de transición. Este es uno de los conceptos un poquito más complicados de entender en la materia de hormigón armado, pero una vez que ya han masticado varios conceptos ya se vuelve más sencilla. Vuelvo a la cajita. Cuando yo tengo flexión se generan fisuras muy grandes abajo que hacen que el acero se deforme mucho a tracción. Una manera que la norma ACI tiene de entender si el elemento está traccionado, o sea, si está controlado por tracción o si está controlado por compresión, es ver cuánto se deforma el acero a tracción de ese elemento. En este caso, en el caso de la viga, en el caso de las vigas, el acero se tracciona tanto que la norma dice, este elemento no está comprimido, este elemento está netamente flectado, ¿sí? Fíjense, yo tengo entonces la viga que está solamente con flexión pura y que está generando unas aberturas muy grandes en el elemento en la parte de abajo. Si este mismo elemento que está bastante, digamos que está bastante flectado y por eso se abre tanto en la parte de abajo, nosotros empezáramos a comprimirlo de los lados, por más de que tenga flexión, si nosotros empezamos a comprimir este elemento, las grietas nuevamente se van a cerrar. Y eso es lo que pasa generalmente en columnas. Por más de que nosotros tengamos flexión en la columna, la compresión es tan grande que la compresión lo que hace es empezar a cerrar nuevamente las grietas. Cuando la compresión empieza a cerrar las grietas, estas grietas ya no deforman tanto el acero a tracción, o en algunos casos lo empiezan a deformar a compresión. Entonces, la norma se da cuenta de eso mediante el tamaño de las grietas, si quieren, o más concretamente mediante el tamaño de la deformación de los aceros. Y cuando los aceros ya no están tan traccionados, sino que empiezan a deformarse por debajo del límite elástico o empiezan a comprimirse, entonces la norma dice este elemento ya está sometida a deformaciones controladas por compresión, ¿no? Entonces este elemento ya no es una viga, es una columna. Y eso es lo que yo quiero explicarles en este diagrama. Fíjense, bueno, todavía no quería que aparezca esto.
Cuando nosotros estamos entonces ante una viga, estamos ante un factor de seguridad de phi de 0.9, nosotros estamos ante deformaciones del acero que están por encima de una deformación unitaria muy grande. O sea, la deformación E sub t del acero es mayor o igual a 0.005, ¿sí? Cuando nosotros estamos ante una situación de diseño de columnas, nuestra deformación del acero generalmente está por debajo de la deformación de fluencia. ¿Cuál es la deformación de fluencia? ¿Se acuerdan ustedes de esta fórmula de esfuerzo es igual a módulo elástico por deformación unitaria? ¿Se acuerdan? Si nosotros despejamos la deformación unitaria y llevamos el acero a su límite de fluencia, nosotros tenemos que E es igual, si despejamos nuestro módulo elástico, va a ser, no el módulo elástico, perdón, la deformación unitaria, esta va a ser igual al esfuerzo dividido entre el módulo elástico. Si nosotros entonces utilizamos los esfuerzos del acero a fluencia y el módulo elástico del acero, nosotros vamos a tener F sub Y dividido entre E sub S. Resistencia a la fluencia del acero y módulo elástico del acero. La deformación que hace que nuestro acero, la deformación unitaria en fluencia de nuestro acero, entonces es esta expresión de acá. Cuando yo tengo un acero que no se está deformando mucho o que se deforma por debajo de este valor de fluencia, nosotros estamos ante una zona controlada por compresión. El acero ya no se está deformando tanto, el acero ya no está fluyendo. Si el acero ya no fluye, si el acero tiene una deformación unitaria por debajo de Fy dividido entre el módulo elástico del acero, entonces nosotros estamos ante una zona ya de compresión del hormigón, ¿ok? Y aquí existe una zona de transición. Existe una zona de transición que está dada por esta fórmula. Phi va a tener valores diferentes cuando nosotros estemos entre este y este valor, ¿ok? Y eso es esta fórmula. La fórmula, por si acaso, la he obtenido de la tabla 21.2.2. Aquí hay un pequeño error. Este no es E sub t. Este es Fy dividido entre ES. Mil disculpas, esto lo debería haber corregido fuera de video. Mil disculpas, ahí está. Ok, entonces aquí nosotros tenemos en toda esta pizarra, junto con lo que teníamos acá antes, aquí, nosotros tenemos absolutamente ya toda la teoría para poder dibujar nuestro diagrama de interacción de diseño. Este diagrama verdecito que lo tengo acá junto con su transición, la transición que debería dibujarla en este sector. Todo esto más fácil dicho que hecho, o sea que vamos a ir a programarlo ahora mismo. Ando con 32 minutos de video, seguramente esto se va a extender unos 15 minutos más. Espero que me tengan la paciencia suficiente. Vámonos entonces a nuestro programita en Excel. Voy a hacer que esto sea un poquito más grande para darnos un poquito más de espacio nosotros. Ahí está. Y vamos a recapitular un poquito lo que ha pasado en nuestros anteriores videos donde hemos programado esto. Acá yo solamente tengo las propiedades de la sección de nuestra columna. Estos cálculos de aquí a la derecha son cálculos que hemos obtenido a partir de los datos que nosotros hemos ingresado a nuestra columna. ¿Cuáles son los datos? La resistencia de la columna, tanto de acero como de hormigón. Tenemos la sección de la columna, los aceros en los extremos. Tenemos el recubrimiento de hormigón y tenemos el módulo elástico del acero, ¿no? Que en realidad es una constante, pero que le hemos puesto acá en una casilla como dato. Hemos ido variando C, como les mencioné hace un momento, y en función a esta variación, nosotros hemos obtenido, en función a todas las fórmulas que teníamos acá, hemos obtenido varios valores. El bloque de compresión del hormigón, el bloque de compresión que no vaya a exceder H, luego teníamos acá la solicitación del acero, que no vaya a exceder Fy y demás, y hemos graficado M sub n y P sub n. No, en realidad no era un trabajo tan complicado una vez que se entiende el método. Ahora lo que vamos a hacer es, a este diagrama le vamos a aplicar los factorcitos de seguridad. Vamos a aplicarle factores de seguridad. Entonces, para eso, voy a copiar formato, lo vamos a pegar en estos tres títulos. Y aquí vamos a nosotros calcular un phi, que lo estoy poniendo en una casilla, que le estoy poniendo en una casilla aparte porque este phi va a variar. Como estamos viendo, va a variar de 0.65 a 0.9 en algunos lugares. Inicialmente lo vamos a concebir como de 0.65 para todas nuestras casillas. Esto luego va a cambiar, ¿no?
Entonces copiamos el 0.65 hasta aquí abajo. Creo que no era necesario hacer tantas filas, pero ahí está, ¿no? Tenemos entonces nuestro factor de seguridad de 0.65, que genéricamente es así, ¿no? Y aquí me falta nuevamente el paréntesis, mil disculpas. Estoy corrigiendo errores a medida que vamos avanzando. Ahí está. He aplicado 0.65. ¿A qué? A toda la fórmula de P sub n y a toda la fórmula de M sub n nominal. Entonces hacemos eso. Aquí voy a calcular phi por M sub n, primero las abscisas y luego phi por P sub n, las ordenadas. ¿Cuánto es phi por M sub n? Ponemos igual y aquí nos vamos a la casilla M sub n multiplicada por phi. Copiamos y pegamos. Paciencia, ahí está. Pegamos y ahí tenemos entonces toda la resistencia de diseño de momento. Hacemos lo mismo con la resistencia axial. Phi por P sub n va a ser igual a phi multiplicado por P sub n. Enter, copiamos y pegamos hasta aquí abajo. Control B, listo. Ahora, vamos a graficar temporalmente esto, es muy fácil. Vamos a irnos a nuestro diagramita, este diagrama de interacción, que probablemente sea bueno hacerlo crecer un poquito. Ahí está. Doble clic dentro de nuestra gráfica, seleccionamos el espacio de trabajo, clic derecho y nos vamos a intervalo de datos. Dentro de intervalo de datos nos vamos a serie de datos. Estoy yo utilizando por si acaso LibreOffice. Estoy empezando a dejar de utilizar programas pagados para venirme a las versiones libres que francamente corren igual o mejor porque son mucho más livianas y además que no tengo que preocuparme por licencias ni nada, ¿no? Entonces acá yo voy a agregar una nueva serie de datos. Añadimos una serie, la vamos a llamar diseño, diagrama de diseño, donde los valores en X vamos a seleccionarlos a partir de M sub n, aquí están, phi por M sub n, es el momento de diseño, perfecto, y vámonos a los valores en Y, que son la compresión axial, la resistencia axial de diseño, ahí está. Listo, ya tengo entonces las casillas escogidas y le damos a aceptar simplemente. Ya hemos nosotros aplicado nuestro factor de seguridad. Fíjense cómo reduce tanto nuestro diagrama de la resistencia máxima a la resistencia de diseño. Todas las solicitaciones entonces que caigan por dentro de este diagrama van a ser solicitaciones que resistan. Ahora vamos a empezar a aplicarle el descabezamiento de nuestro diagrama de diseño en esta parte de aquí. ¿Cómo hacemos eso? A este valorcito de acá, a este phi por P sub n, tenemos que aplicarle un factor de reducción más si es que phi por P sub n excede de cierto valor. Vamos a nosotros a agregar dos filas por aquí encima y acá vamos a nosotros calcular cuánto vale P sub 0. ¿Sí? ¿Cuánto vale P sub 0? Ese P sub 0 lo podemos obtener de la última casilla. Fíjense, aquí estamos. Aquí en estas casillas, en las primeras casillas, estamos en este sector de nuestro diagrama. Y en las últimas casillas, en las de abajo, nosotros estamos en este sector del diagrama. Entonces nosotros nos vamos a la última casilla de P sub n, que es esta de aquí. A ver, fíjense. De acá arriba, aquí arriba está P sub n, y nosotros nos bajamos hasta la última casilla donde ya tenemos valores constantes de P sub n, donde ya nuestro diagrama de interacción ha chocado contra el eje de las IES, ¿no? Contra el eje de las ordenadas, y ha tomado un valor constante de 2024. Entonces el último valor de nuestra casilla es P sub 0, es ese punto que está ahí en la cumbre de nuestro diagrama. Lo vamos a jalar, es la casilla J136. Entonces P sub 0 es igual a J136. Ahí está. Esto, bueno, vamos a traerlo más aquí. Ahí está. Esto va a estar en kilonewtons, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué nos dice la teoría? Aquí nos dice que phi por P sub n tiene que ser siempre menor o igual a 0.8 de phi por P sub 0. Phi, cuando nosotros estamos en este sector,
cuando nosotros estamos en este sector de aquí, de la cúspide, de la cumbre de nuestro diagrama, phi siempre va a valer 0.65. En este sector no tenemos que preocuparnos porque phi en algún momento vaya a valer 0.9. Estamos ante una zona controlada por compresión de la columna y aquí phi nunca va a ser 0.9, solamente en este sector. Estamos muy lejos de un phi igual a 0.9. Entonces phi en este punto siempre va a valer 0.65, o sea que lo podemos considerar constante. Aquí entonces vamos a aplicar el 0.8 de phi por p sub 0, lo vamos a calcular, igual a 2024 en este caso, multiplicado por 0.65 y multiplicado por 0.80. Ahí está. Esto está también en kilonewtons. Entonces, toda vez que el phi por p sub n sea mayor a 1052, nosotros vamos a reducir el phi por p sub n a 1052, que es este valor de aquí. Entonces vámonos abajo, fíjense cómo los valores de phi empiezan a aumentar. Esto está bastante incómodo de leer. Vamos a ponerle solamente 3 decimales. Ahí estamos, con 3 decimales, incluso con 2 ya tenemos, ¿no? Ya tenemos una precisión a 5 cifras significativas, que es lo ideal. Fíjense cómo las resistencias van subiendo, más o menos hasta por aquí. Y cuando nosotros incrementamos por encima del valor de 1052, todos los valores que estén por encima de 1052, o sea, a partir de aquí hacia abajo, todos estos valores tenemos que nosotros truncarlos. Tenemos que aplicarles esa condición. Entonces nos vamos a esta casilla. Hacemos el igual. Si, abrimos paréntesis, nuestra multiplicación de phi por p sub n, o sea, si este valor de phi multiplicado por este valor de p sub n, ¿sí?, fueran mayores a 0.8 de phi por p sub 0, a este valorcito de aquí, que lo vamos a bloquear con la tecla F4, ahí está, bloqueada, para que cuando copiamos la fórmula y la peguemos abajo no se desplace esta casilla que ustedes están viendo en fucsia. Entonces, si se cumple esto, que phi por p sub n es mayor a 1052 en este caso, entonces, ¿qué vamos a nosotros aplicar? Vamos a aplicar 1052. Entonces volvemos a escoger la casilla K13, ¿sí? Después de la coma. Bloqueamos casilla K13 y luego coma. Y si no sucediera eso, estamos en la parte condicional negativa, ¿no?, de nuestra fórmula. Y si no sucediera que phi por p sub n es mayor a 1052, entonces aplicamos phi por p sub n. Aplicamos phi por p sub n. Listo, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Pareciera que no ha cambiado nada en la fórmula. Copiamos y pegamos aquí. Fíjense qué va a pasar. Vamos a irnos hasta abajo, seleccionamos todas las casillas, pegamos y automáticamente todo lo que esté por encima de 1052 ha cambiado a 1052. Vámonos al diagrama. Fíjense cómo se ha truncado automáticamente. Se ha descabezado el diagrama y ahora tenemos un diagrama muy parecido a lo que teníamos acá. Bien, entonces ya tenemos mitad de las consideraciones tomadas en cuenta. Vamos a entonces ahora venirnos a la transición, a este sector, para tomar en cuenta las deformaciones que ya no sean tan fuertes, o las deformaciones más bien que sean muy fuertes de la columna, deformaciones axiales del acero, para tener esa transición de columna a viga. Algo que no he anotado acá es, vámonos a las fórmulas mágicas de nuestro diagrama de interacción. Están acá, aquí las tengo. ¿Cómo sé cuánto se deforma el acero? Eso lo obtenía mediante los diagramas de interacción. La compatibilidad de deformaciones mediante los diagramas de compatibilidad de deformaciones que he explicado en temas anteriores. Nosotros sabemos que esfuerzo es igual a módulo elástico multiplicado por deformación unitaria para cualquier material que esté sometida a cargas o esfuerzos axiales. Nos vamos a concentrar en el acero de tracción de nuestra viga, de nuestra columna, perdón, que ya empieza a comportarse como viga, si quiere. Fs corresponde al esfuerzo. Módulo elástico, módulo elástico. La deformación unitaria del acero es este último término que acabo de encerrar en circulito. ¿Sí? Aquí nuevamente nuestro paréntesis, perdón. Entonces acá nosotros tenemos que la deformación unitaria del acero, E sub t, que nosotros lo hemos denominado E sub t en acá, ¿no? Acá,
lo hemos denominado E sub t aquí. ¿Dónde está? Estamos acá. Entonces, E sub t va a ser igual a toda esta expresión, que lastimosamente yo no la tengo programada en mi planilla Excel, pero la vamos a programar en este momento. ¿A qué es igual ¿a qué es igual la deformación entonces del acero? Va a ser igual a la deformación unitaria del hormigón, que es constante, ya la vamos a ver, multiplicada por C, que va a variar a medida que nosotros bajemos en las filas, multiplicada por D' y todo dividido entre C, ¿no? E sub U es la deformación unitaria del hormigón al momento de la falla, que la norma nos indica que va a ser igual a 0.003, que va a ser igual a este valor. Entonces, con esto, nosotros ya sabemos cuánto se deforma nuestro acero. Vamos entonces a nosotros programar esa formulita aquí. Vamos a nosotros insertar una nueva fila, insertar una nueva columna, perdón, donde tengamos la deformación epsilon def unit del AS, así lo llamaremos, deformación unitaria del acero. ¿Cuánto se deforma entonces el acero? Vamos a ahí centrar nuestras casillas de tal forma que se vea C y vamos a poner igual, aquí estamos. La deformación unitaria del acero es igual a epsilon sub u, que vale 0.003, lo voy a anotar directamente como 0.003, multiplicado por, abrimos paréntesis, C menos D, C lo jalamos de aquí, menos D, que como D es una casilla que está fuera de nuestra tabla, la tenemos que bloquear, C menos D bloqueado con F4, cerramos paréntesis y dividimos entre ¿cuánto? Dividimos nuevamente entre C. Ah, perdón, esto es de... Estoy mal. Déjeme corregir esto. Aquí estamos ante D menos C. Qué error. D menos C. Estamos ante la compresión. Bueno, estamos analizando el acero que está traccionado, no el acero que está comprimido. Entonces, D menos C dividido entre C. Ahí estamos. D menos C dividido entre C. Esta expresión de acá es la deformación unitaria del acero a tracción, del acero que está más alejado de la cara de compresión de nuestra columna. Entonces, esta es la fórmula que tenemos que nosotros ingresar. Mil disculpas por equivocarme. Entonces, 0.003 multiplicado por, nuevamente, D bloqueado, menos C, que es este valorcito acá, todo dividido entre C. Ahora sí estamos bien. Presionamos Enter, copiamos y pegamos. Aquí abajo. Listo. A ver, vamos a analizar qué sucede entonces aquí. Fíjense, aquí estamos ante deformaciones unitarias que están por magnitudes muy altas, muy por encima del 0.005, ¿no? Que lo que están mostrando es que el acero a tracción aquí se deforma enormemente, ya se ha estirado mucho. Entonces aquí estamos ante un sector de una columna que se está comportando más como viga, que prácticamente tiene solamente flexiones, más tiene tracción axial, pero no voy a entrar a eso. Entonces acá todas estas casillas, fíjense, más o menos hasta por aquí, ¿dónde estamos? Hasta por acá. Todas estas casillas que yo acabo de seleccionar, que están por encima de 0.005, tienen una deformación, aquí nuevamente volviendo a nuestro ejemplito, tienen una deformación tan grande del acero a tracción, que están haciendo que el acero se deforme mucho, que se deforme por encima del 0.005. Entonces estamos ante una falla controlada por tracción. Cuando nosotros estemos ante esta falla, nuestro phi no tiene que valer 0.65, sino que tenemos que incrementarlo a 0.9. Entonces vamos a nosotros modificar este 0.65, pero no lo vamos a hacer manualmente. Fácil sería cambiar esto por 0.9. No lo vamos a hacer, vamos a escribir una fórmula. Sería bueno que pintemos estas casillas. A ver, tenemos deformación unitaria desde aquí hasta más o menos el 0.005 que habíamos dicho, que está por acá. Hasta por acá, ¿sí? Lo vamos a pintar de un color amarillo que dice. Desde aquí hasta la deformación unitaria producto de la afluencia, si nosotros nos vamos a esta última fórmula, fíjense,
cuando nosotros tenemos una deformación unitaria del acero que está por debajo de FY dividido entre epsilon sub S, que generalmente está por valores de 0.0025, lo podemos calcular en cualquier casilla. Aquí, por ejemplo, esto es temporal. Si yo divido, por ejemplo, 410 entre 200.000 megapascales, yo voy a estar ante una deformación que está, o sea, cuando el acero se deforma por debajo de este valor de deformación unitaria, 0.002, quiere decir que el acero empieza a dejar de estar en fluencia. Entonces aquí abajo, cuando el acero está por debajo de este 0.002, que lo vamos a pintar de otro colorcito, naranja, digamos, entonces el acero desde aquí hacia abajo deja de estar en fluencia. Y cuando el acero deja de estar en fluencia, ya nosotros nos mantenemos con un phi que va a mantenerse con 0.65. ¿Por qué? Porque la norma ha detectado que este elemento, este acero, ya nos está traccionando tanto, se está empezando a comprimir aquí porque estamos obteniendo valores incluso negativos de acero. Eso quiere decir que el acero se está empezando a comprimir. Y esta es nuestra zona de transición. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros estemos en esta zona, tenemos que aplicar, en esta zona naranja, tenemos que aplicar nuestra fórmula de transición. Cuando estemos en la zona amarilla, cambiamos directamente este phi a 0.9. Vamos a programar eso aquí con este phi. Lo vamos a cambiar en este momento. Esta es tal vez la parte más complicadita del video. Vamos a poner aquí un igual, ¿sí? Vamos a poner entonces un igual y vamos a empezar a escribir nuestros condicionantes. El primer condicionante, si... Vámonos aquí a la teoría. Si nuestra deformación unitaria es muy alta, está por encima de 0.005, entonces phi vale 0.9. Vamos a escribirlo acá. Si la deformación unitaria es esta, que es muy grande, está por encima de 0.005, es mayor o igual. ¿Qué pasó acá? Nuevamente. A ver, igual, si abrimos paréntesis, nuestra deformación unitaria, esta de aquí, es mayor o igual a 0.005, un 0 más, 0.005, entonces estamos ante un caso de falla controlada por tracción. Entonces nuestro factor de seguridad va a ser igual a 0.9, ¿de acuerdo? Después de la coma, ¿no? Estamos aquí después de la coma. Después del separador de listas, estamos ante la parte verdadera de nuestro condicionante. Si no pasara esto, el condicionante es la primera parte de nuestro condicionante está antes de la coma, este de aquí. Si no sucediera esto, entonces nosotros estamos ante una situación diferente. Si nosotros no estamos en esta zona, vamos a estar o en esta o en esta. Entonces abrimos otro condicionante si es que saliera falsa la primera parte del condicionante. Entonces, si nuestra deformación unitaria no es mayor a 0.005, ¿qué va a pasar? Vamos a abrir otro condicionante que nos vaya a preguntar otro par de cosas. Entonces abrimos otro sí, que es el condicionante. Sí, esta vez vamos a irnos a la parte opuesta de nuestro phi, ¿no? Si nosotros tuviéramos una deformación unitaria del acero que vaya a ser menor o igual a la resistencia a fluencia dividida entre el módulo elástico del acero, entonces nosotros estamos acá. Si nuestra deformación unitaria, esta de acá, es menor o igual a la división de F sub Y, que lo tenemos acá bloqueado con F4, dividida entre el módulo elástico, también bloqueado con F4, ¿sí? Coma, ¿no? Entonces, si nosotros estamos ante esta situación donde la deformación unitaria sea menor a la fluencia, entonces nosotros estamos ante una zona controlada por compresión. Entonces aquí voy a continuar la fórmula aquí arriba. Vamos a estar con un 0.65 de factor de seguridad. Si no se cumpliera entonces que estamos nosotros por debajo de la fluencia o que estamos por encima de 0.005, estamos en el caso intermedio, estamos en el limbo de nuestros factores de seguridad. Y esa transición es esta fórmula que, mil disculpas nuevamente, la tengo aquí equivocada, pero ya corregida. Es esta fórmula de acá. Entonces, en la última parte de este condicionante tenemos que anotar esta fórmula. La anotamos entonces. Esa fórmula vale 0.65
más 0.25 multiplicada por, aquí estamos, 0.65 más 0.25 multiplicada por la deformación unitaria del acero, ¿sí? Por, ¿dónde estamos? Aquí estamos, deformación unitaria del acero, pero antes tengo que abrir paréntesis, deformación unitaria del acero, menos FY dividido entre E sub S, FY lo sacamos de acá, bloqueado F4, dividido entre E sub S, bloqueado F4, cerramos paréntesis, y todo esto lo dividimos entre, abrimos nuevamente paréntesis y tenemos la expresión del denominador, 0.005, ¿sí? Menos, nuevamente, FY, bloqueado F4, dividido entre el módulo elástico, F4. Cerramos primer paréntesis del denominador, segundo paréntesis del primer condicionante y tercer paréntesis del segundo condicionante. Ahí lo tenemos, ¿sí? Perfecto. Tenemos entonces toda la fórmula ya terminada, que la vamos a copiar acá y la pegamos abajo, hasta abajo. Hasta aquí. Pegamos. Pareciera que no ha pasado nada, pero justo en la zona que nosotros habíamos predicho que era de transición, tenemos el factor de seguridad que está transicionando, si vale el término entre 0.65 y 0.9. A partir de este punto, nosotros tenemos ya un factor de seguridad que hace, o sea, que vale 0.9 en todo el sector donde hemos predicho que la columna ya se comporta más como una viga. Vamos a ver qué pasa con nuestro diagrama. Aquí estamos con nuestro diagrama, con una transición muy suave, como debería ser, ¿no? He tapado la columna de las resistencias de diseño. Ahí está. Ese es el diagrama terminado. Este ya es el diagrama de diseño que ustedes pueden utilizar para diseñar cualquier columna. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y tal vez lo que falte a este diagrama de diseño es colocar las solicitaciones, porque solamente acá tenemos resistencias. La resistencia de diseño es la naranja. Vamos a ir nosotros acá, vamos a irnos aquí a dos casillitas más que probablemente nos sirvan. Cuando ustedes programen, sería bueno que pinten, digamos, que toda su planilla de un color cualquiera, no muy fuerte, digamos este color, y todas las casillas donde ustedes van a ingresar datos vayan a ser casillas que ustedes las pinten de blanco. De blanco. ¿Dónde está el blanco? Acá está. Ahí está, ¿no? De blanco. Para que el usuario o ustedes mismos más adelante se acuerden que estas son las casillas que tienen que cambiar y el resto no. Entonces, aquí nosotros vamos a anotar, por ejemplo, solicitación PU y vamos a anotar también la solicitación MU. ¿Cuánto valen PU y MU? Entonces, aquí nosotros podemos ingresar valores. Imagínense que yo tengo una columna de, digamos, una compresión axial de 1687, lo que nos dé el análisis estructural, y esto va a estar en kilonewtons, y aquí que tengamos una flexión de 75 kilonewtons metro, ¿de acuerdo? Aquí tenemos entonces solicitaciones que también las vamos a pintar de blanquito para denotar que estas son casillas de ingreso de datos, y estos dos datitos los podemos nosotros graficar acá. Entonces, hacemos doble clic dentro de... Es más, creo que la gráfica la podemos traer aquí encima de la tabla. No va a doler mucho eso. Y ahora sí. Ahora sí. Si hacemos doble clic en la tabla, nos centramos dentro del espacio de trabajo. Clic derecho, intervalo de datos. Podremos agregar acá otra lista, ¿no? Otra serie de datos que se va a llamar solicitaciones. Solicitaciones. ¿Sí? Que va a tener como valores en X las solicitaciones de momento. Seleccionamos el MU. Y en los valores en Y las solicitaciones axiales. PU. Ahí está. Aceptamos. El puntito es este puntito amarillo, al cual le puedo dar formato, ¿no? Que sea un color un poquito más llamativo. Tal vez color negro directamente. Pero bueno, quería que el negro esté sobre el triangulito. A ver, vamos a ver si podemos... Ahí está, ¿no? Entonces la solicitación, esta solicitación, por el momento está fuera de nuestra resistencia de diseño. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra columna en este momento está fallando. Si yo quisiera que la columna no falle, entonces tengo que ir incrementando ¿qué cosas? Tengo que ir incrementando
dimensiones de nuestra columna, podemos intentar con una columna de 0.4 por 0.4, automáticamente todo va a cambiar, fíjense, y estamos muy cerca de que nuestra columna nos resista según diseño, según norma. En teoría nuestra columna ya resiste, ¿por qué? Porque el triángulo está por dentro del diagrama de afuera, pero todavía no es segura. Entonces nosotros no podemos todavía construir con estas secciones de 0.4 por 0.4, con esta cantidad de acero. Lo que podríamos nosotros es aumentar tal vez acero a 8 centímetros. El AS1 es el acero, o el AS es el acero de la cara de tracción, y el AS' es el acero en la cara de compresión. Entonces, digamos, en vez de 3 barras le ponemos 4 barras de acero de 16, 8.04 en ambos lados, y vemos que nuestro diagrama ya cumple. No soy muy fanático de tener las solicitaciones en el, digamos que en el límite de nuestra resistencia y diseño, y es por eso que yo, incluso al tener una columna así, podría incrementarle un poquito las secciones, ¿no? A 0.45 en una de las caras, y con eso ya tenemos nosotros una solicitación que va a estar por dentro de nuestra solicitación de diseño. Y con eso ya podemos estar tranquilos y llevar esta sección transversal de 40 por 45 y con 4 barras de acero en cada lado de las caras directamente ya a nuestro modelo estructural. ¿Para qué? Para verificar a pandeo, que ese es el siguiente caso de análisis que lastimosamente tiene que hacerse antes de dibujar planos, si quieren, ¿sí? Pero ese es el último paso. Hasta aquí ustedes ya podrían diseñar esta columna sin miedo a que esta columna vaya a fallar, especialmente si la columna es lo suficientemente robusta como para despreciarse pandeo. ¿Ok? El pandeo es un tema que lo voy a hablar más adelante, que es un tema igual que necesita unos 3 videos, yo creo, para que se toquen todos los flancos. Hasta acá lo que tenemos es un diagrama de interacción que funciona perfectamente, que lastimosamente solamente tiene aceros en los extremos más solicitados de la columna, pero que si nosotros le ponemos, o sea, este diagrama, toda esta planilla se la puede modificar para aceros intermedios también. Probablemente ese sea tema de un nuevo video más adelante, ¿sí? Si es que la gente lo requiere, si es que ustedes lo requieren. Hasta ahí entonces yo voy a detener este video, espero que les haya sido de utilidad. Vayan haciéndome sugerencias de si quieren videos sobre hormigón armado, resistencia a materiales, tal vez mecánica de suelos. Vamos a ir complementando con todas las materias posibles. Gracias por su paciencia, han sido minutos largos de explicación, pero espero que hayan valido la pena. ¿Ok? Nos vemos en la siguiente. Chao, chicos.